que iniciemos. Mientras tanto, entonces vamos a abrir la presentación mientras ustedes autorizan. ¿Quién nos hace falta por autorizar la grabación? Tal vez Andrés Steven. A ver. Yo ya lo autoricé, Instru. Ah, sí, Andrés Steven, sí, ya. A ver, ¿qué nos hace falta? A ver. Juan Camilo ya también. ¿Quién nos hace falta? María Mónica, creo. No, María Mónica ya. Valentina. ¿Y alguien más? Bueno, yo creo que ya con Valentina completaríamos, ¿listo? Entonces, por favor, terminen de autorizar allí la grabación y iniciemos. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, entonces, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión sincrónica del día de hoy, 27 de, perdón, de julio del 2020. Seguimos con el desarrollo del resultado de aprendizaje, aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales. Nos estamos enfocando entonces en el resultado de aprendizaje que tiene que ver con la nómina, específicamente con nómina formulada en Excel de nuestra empresa comercial Andes. Para hoy entonces nos vamos a enfocar en el aspecto muy importante dentro de esta gestión de la nómina, que es el cálculo de las recargos nocturnos, las horas extras ordinarias, trabajo en días dominicales y festivos. Algunas normas básicas para la liquidación de las horas extras. Ya algunas de estas normas, pues ya los habíamos visto en sesiones anteriores. Vamos a enfocarnos entonces específicamente cómo aplican estas normas en la liquidación de las horas extras. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta o a recordar es que la jornada laboral ordinaria es de 8 horas. Habitualmente se acostumbra que esas 8 horas estén repartidas en dos jornadas, ¿verdad? De 8 a 12 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde. En algunas ciudades, sobre todo por el tema de el transporte, el traslado de un sitio a otro, el tiempo que demanda el traslado en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, etcétera. Entonces se acostumbra que la jornada laboral siga siendo de 8 horas, pero inicia a las 9 de la mañana y la jornada continua hasta las 5 de la tarde, con un breve receso, media hora generalmente, para el tema de almuerzo. De todas maneras, cualquiera que sea pues, el horario de inicio y finalización, pues debe ser la jornada ordinaria de 8 horas diarias.
segundo aspecto a tener en cuenta es que para efectos de liquidación de las horas extras, pues el mes se considera 30 días, ya lo hemos dicho. Aquellos días que traen 27 o 28, como el mes de febrero, o aquellos días que traen 31, como enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre o diciembre, pues todos esos 12 meses del mes, se consideran de 30 días. Aquí tengo un errorcito con la numeración. Bueno, ahorita lo corregimos antes de subir la presentación al Drive. El mes se considera de 240 horas. Considerando que son 30 días al mes y 8 horas diarias, entonces el mes está constituido laboralmente de 240 horas. Ya vamos a ver ahorita en la liquidación la importancia de considerar estas 240 horas como el tiempo en que está constituida una jornada laboral mensual de 240 horas. La jornada diurna entonces es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Esta jornada diurna y nocturna pues ha sufrido diversas modificaciones. Hasta el primer gobierno de Álvaro Uribe pues se tenía que el horario diurno era de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el horario nocturno de 6 de la noche mejor a 6 de la mañana del día siguiente. En ese primer gobierno pues hubo una modificación y desde el punto de vista laboral y se consideró que entonces el horario diurno era de 6 de la mañana a 10 de la noche y el nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. En el último gobierno de Álvaro Uribe se hizo una última reforma, y es la que tenemos hasta el día de hoy, y es que el horario diurno o la jornada diurna es de 6 de la mañana a 9 de la noche y la jornada nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. El tiempo laborado después de las 8 horas, cualquiera que sea ese tiempo, después de esas 8 horas ordinarias de trabajo que debe cumplir el trabajador dentro de su jornada, dentro de su sueldo mensual de 8 horas diarias, cualquier tiempo que se trabaje después de ese tiempo, ya se considera tiempo extra y debe de pagarse al trabajador con unos recargos a la tarifa correspondiente. Ya vamos a ver entonces qué tipo de horas se presentan cuando un trabajador labora más de esas 8 horas y cómo se le liquida. Ya había subido una información al Drive conteniendo cada una de las especificaciones de estas tipo de horas y la tabla correspondiente a su liquidación y el tema del factor multiplicador. La idea es que ustedes le hubieran dado una mirada, una lectura, para que viniéramos ambientados para esta actividad del día de hoy. Recordemos también un tema que ya habíamos manejado, y es el cálculo de la hora diaria. Lo que tiene que ver con la liquidación de recargos nocturnos, horas extras, diurnas o nocturnas, liquidación de tiempo o jornada adicional en festivos o domingos, se debe liquidar en base al valor de la hora diaria. ¿Cómo se calcula el valor de esa hora diaria? Permítame a ver si alguien entró para que le demos ingreso y no se nos quede sin participar. ¿Cómo se liquida entonces, decíamos, esa hora diaria? Entonces tomamos el valor del sueldo, cualquiera que él sea, en este caso 1.000.000 de pesos, también podría ser el valor del salario mínimo, 877.803, en fin. Lo dividimos entre los 240, considerando que 30 días al mes por 8 horas diarias, que es la jornada laboral. Entonces nos daría, en este caso, para un sueldo de 1.000.000 de pesos, el valor de la hora es de 4.166,66 centavos. Podemos redondear a 4.167, ¿ok? Entonces, en nuestra nómina en Excel debemos entonces incluir una columna donde hagamos la liquidación de esta hora, del valor de esta hora diaria.
Entremos ahorita más en materia, más profundamente, para que revisemos en detalle el tema de los tipos de horas, la convención, es decir, cómo reconocemos con estas iniciales el tipo de hora de qué se trata, el recargo. Ya decíamos que a cada tipo de hora pues tiene su correspondiente recargo y lo que tiene que ver con el factor multiplicador. El tipo de hora reconocido en nuestra legislación laboral para materia de liquidación de la nómina es el recargo nocturno. Las horas de la noche pues están destinadas a recuperar, ¿cierto? A descansar, a recuperar las energías y el desgaste físico de la jornada laboral durante el día. Ese recargo nocturno, entonces, es natural que si se trabaja en este horario nocturno, que está destinado precisamente para el descanso, para recuperar esas fuerzas que el trabajador ha invertido en su jornada laboral, pues debe reconocérsele con un recargo. El trabajo nocturno, por eso lo hecho de ser nocturno, tiene un recargo. ¿De cuánto es el recargo? Del 35%. ¿Cuándo se presenta el recargo nocturno? Cuando yo laboro mis 8 horas diarias que me corresponde, ¿cierto? Dentro de la jornada, de esos 30 días al mes, 8 horas diarias, pero lo laboro, lo trabajo en el horario nocturno, es decir, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Cualquier tiempo que se trabaje, se labore en ese lapso de tiempo, 9 de la noche a 6 de la mañana, es nocturno. Por consiguiente, se le va a reconocer al trabajador sus 8 horas con un recargo del 35%. El factor multiplicador, 0,35. Es decir, aquí solamente vamos a aplicar el 35% del valor del recargo de esa hora. Se le van a pagar al trabajador sus 8 horas, como la jornada normal, pero a cada hora se le va a agregar entonces un recargo del 35%. Hora extra diurna. ¿Cuándo se presenta la hora extra diurna? Cuando yo trabajo, vamos bueno, primero que todo, recargo nocturno, entonces vamos a utilizarla con la convención RN para destinar el recargo nocturno, este tipo de hora, recargo nocturno. La hora extra diurna la vamos a identificar con esta convención HED, hora extra diurna. Se presenta cuando durante el día yo laboro después de mis 8 horas, es decir, cualquier tiempo que labore adicional a mis 8 horas durante el día, es decir, en la jornada de 6 de la mañana a 9 de la noche de ese día, ese es el horario diurno. Sin embargo, si laboro mis 8 horas y cualquier tiempo adicional, pues ya es un horario extra. Hagamos un ejemplo. Yo laboro mis 8 horas de 8 a 12 y de 2 a 6. Ese sería el tiempo ordinario para un día de jornada normal. Pero si extiendo mi jornada laboral después de las 6 de la tarde, es decir, salgo de trabajar a las 8 de la noche, pues ya tendría 2 horas extras, ¿verdad? Adicionales a esa jornada de 8 horas que terminaría a las 6 de la tarde. Ese es un ejemplo de horas extras diurnas. Esas horas extras diurnas se reconocen con un recargo del 25%. Y el factor multiplicador es 1,25. Recordemos que todos estos recargos los estamos aplicando, se aplican sobre el valor de la hora ordinaria. Es decir, en el caso de este sueldo de $1,000,000, sobre el valor de estos 4,167 pesos. Para el ejemplo, pues, de ese $1,000,000. Hora extra nocturna. Es cuando yo realizo mi jornada laboral de las 8 horas que me corresponden para ese día en horario nocturno, pero me extiendo 1 hora más, o 2 horas más, o 3 horas más. Eso horario nocturno, entonces tiene un recargo del 75%, de esa hora extra nocturna, del 75%, y el factor multiplicador es 1,75. Bueno, aquí a veces se me pierde el mouse. Bueno, 1,75. Hora diurna, dominical o festiva. Vamos a indicar con esta convención, hora diurna, dominical o festiva. Es la jornada laboral de 8 horas que se realizan en un día domingo o un día festivo. Los días domingos
los días festivos se liquidan exactamente igual, ¿cierto? La única diferencia entre trabajar un día domingo o un día festivo es que el día festivo normalmente es un día habitual de trabajo, salvo que coincide con una fecha o una celebración especial, por decir algo, un 20 de julio que cae un lunes, un martes, un miércoles, ¿sí? Uno de estos días que son de descanso, pues un día festivo, pero ese día se elabora. Dijimos que tiene un recargo de 75% y el factor multiplicador es 1.75. La hora extra diurna, dominical o festiva, hora extra diurna, dominical o festiva, tiene un recargo del 100%, es decir, el doble. Factor multiplicador, 2, ¿no? Porque es el doble. ¿Cuándo se presenta hora extra diurna, dominical o festiva? Cuando yo en un día domingo, un día festivo, además de laborar mis 8 horas o laborar 8 horas, extiendo mi jornada laboral por 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más, etcétera. Esa ya sería una hora extra diurna, dominical o festiva. Trabajo que desarrollo entre 6 de la mañana y 9 de la noche de ese día domingo o festivo. Hora nocturna, dominical o festiva. Hora nocturna, dominical o festiva. Tiene un recargo de 110. Factor multiplicador, 2.1. ¿Cuándo se presenta hora nocturna, dominical o festiva? Cuando yo un día domingo laboro 8 horas, pero en el horario de la noche. Empecé mi jornada un día domingo, pero la empecé desde las 9 de la noche y me extendí hasta, si son 8 horas, entonces si empiezo un domingo a las 9 de la noche, terminaría mi jornada laboral el lunes siguiente a las 5 de la mañana. Ese horario entonces es horario nocturno y tengo unas horas allí laboradas durante la noche de un día domingo. Hora extra nocturna, dominical o festiva. Hora extra nocturna, dominical o festiva. Tiene un recargo del 150%, factor multiplicador 2.5. ¿Cuándo se presenta hora extra nocturna, dominical o festiva? Cuando yo realizo una jornada laboral un día domingo de 8 horas en horario nocturno, iniciando la jornada desde las 9 de la noche, pero mi horario no se termina a las 5 de la madrugada, que serían las 8 horas, sino que me extiendo hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, ya tendría allí una hora extra nocturna, un día dominical o un día festivo. Estos son entonces las 7 tipos de recargos y de liquidaciones de horas extras, tanto diurno como nocturno, y los que tienen que ver con trabajo en días dominicales o un festivo. ¿Qué es el tema factor multiplicador? Ya lo vamos a ver entonces que con este ejemplo de aplicación de la liquidación de un recargo nocturno, horas extras. Vamos a hacerlo. Para el caso de Luis, vamos a hacer entonces la liquidación de una hora extra. Y aplicamos lo que tiene que ver con el factor multiplicador. El propósito del factor multiplicador es de ahorrarnos operaciones, ¿cierto? Ahorrarnos trabajo con respecto a la liquidación. Recordemos que aquí cuando hablamos de tiempo extra, de horas extras, ¿cierto? Al trabajador se le debe pagar esa hora o esas horas adicionales que trabajó, adicionales a sus 8 horas de jornada ordinaria, más el recargo correspondiente. Entonces, a sus 8 horas se le agregaría el valor de la hora que trabajó y pues ese recargo que correspondería, ya sea a trabajo diurno, nocturno o a un día festivo o dominical. Eso lo manejamos entonces con el factor multiplicador. Entonces hagamos el ejemplo de Luis. Dice que nuestro trabajador Luis labora un día viernes 5 de junio y labora de 8 de la mañana a 12 del mediodía. De 12 a 2, pues toma el receso para almorzar y reinicia la jornada laboral de 2 a 7 de la
de la noche. Y tiene un sueldo básico de 950,000 pesos. Esta es entonces la información que requerimos para liquidar ya sea recargo nocturnos, horas extras diurnas nocturnas o trabajo en día dominical o festivo. Necesitamos el horario en que ese trabajador se desempeñó. Aquí lo tenemos de 8 de la mañana a 12, de 2 de la tarde posteriormente a 7 de la mañana. Perdón, a 7 de la noche. Y el valor del sueldo básico mensual, en este caso son 950,000 pesos. La liquidación de esta hora extra es de 4,948. Eh, ¿Cómo lo liquidamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hay que determinar el horario. Nuestro trabajador labora de 8 de la mañana a 7 de la noche. Todo este horario es horario ¿qué? Diurno, ¿verdad? Porque el horario diurno es desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya tenemos entonces el primer aspecto a laborar. Este horario es horario diurno, todo íntegramente. Segundo aspecto laboral, bueno, aquí tenemos un receso, ¿cierto? Que es de 12 del mediodía a 2 de la tarde, que es lo habitual, el horario destinado para ir a almorzar, a tomar el almuerzo. ¿Cuántas horas laboró nuestro trabajador? Es el tercer aspecto a considerar para determinar si tiene horas extras o si no tiene horas extras. Vamos a contar las horas entonces. Dice que la primera jornada fue de 8 de la mañana a 12 del día. Aquí tendríamos 4 horas. Retoma a las 2 de la tarde. Recordemos que la jornada laboral ordinaria en un día es de 8 horas. ¿Cuándo terminaría entonces su jornada laboral de ese día si reinició a las 2 de la tarde? La terminaría entonces a las 6 de la tarde, que serían las otras 4 horas. 4 horas en la mañana de 8 a 12 y 4 horas en la tarde de 2 a 6. Ya tenemos entonces establecido que de 6 a 7 es una hora extra, ¿ok? Laboró 9 horas. Por consiguiente, tendría una hora extra. De 6 de la tarde, en el horario en que terminaría su jornada laboral de 8 horas, a 7 de la tarde, tenemos una hora extra, que es la que les estamos liquidando acá. Valor de una hora extra en jornada ¿qué? Diurna. Esa liquidación nos da 4,948. Vamos a hacerla entonces en detalle para que hagamos nuestro primer ejercicio de liquidación de horas, en este caso, una hora extra diurna para el trabajador Luis. Vamos a hacerlo aquí en Excel. Vamos a ver si es aquí en esta hoja. Vamos a mirar acá. Bueno, este que es otro archivo. Bueno, al igual lo podemos hacer acá. Hagámoslo acá. Bueno, vamos a hacerlo por aquí aparte. Entonces vamos a liquidar aquí el horario de nuestro trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Pues para iniciar, esta es una actividad que generalmente, digamos, se hace en la parte inicial, cuando se está empezando a reconocer lo que es un horario extra, ¿sí? Hacemos una línea de tiempo. Posteriormente, uno con la práctica ya mentalmente, pues va calculando las horas, cuántas horas trabajó ese empleado, si fueron horas extra diurnas, si fueron horas extra nocturnas, eso con la práctica se va adquiriendo. Por el momento, pues vamos a manejar esta línea de tiempo. Entonces, es una línea de tiempo que nos está describiendo entonces el horario que elaboró nuestro trabajador Luis. Y vamos a contar, perdón un momentico, vamos a contar aquí el valor de las horas. Dice que empezó su jornada a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 7 de la tarde. Entonces, en nuestra línea de tiempo vamos a consignar ese horario. 8 de la mañana, 9 de la mañana, las 10, las 11, las 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Pues tenemos acá nuestra línea de tiempo que termina a las 8 de la noche. Ah, perdón, era hasta las 7, ¿cierto? Hasta las 7, bueno.
Bueno, tenemos entonces aquí nuestra línea de tiempo. Es el que el trabajador Luis inicia su jornada a las 8 de la mañana y la termina a las 7 de la noche. Entonces, miremos, en nuestra línea de tiempo es la hora de 8 de la mañana a 12 del día, cumpliendo con su horario normal, ¿cierto? Vamos a señalar esas horas, vamos a decir que las vamos a señalar aquí con un color amarillo. De 1 a 2 de la tarde, digamos que es un tiempo muerto. Él sale, ¿qué? A descansar. Dejémoslo aquí hasta las 12. De 8 a 9, a 10, a 11, hasta las 12. De las 12 a la 1 y de la 1 a las 2, pues es un tiempo muerto. Él sale a descansar, a tomar su almuerzo, etcétera, y se reintegra a las 2 de la tarde. Terminaría su jornada laboral de 8 horas a las 6 de la tarde. ¿Cierto? Si contamos, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Él terminaría su jornada laboral a las 6 de la tarde. Observemos entonces que de 6 a 7, que hay una hora, extendió su jornada laboral. Entonces vamos a indicar aquí con este color, con otro color, vamos a decir verde. De 6 a 7 sería una hora extra diurna. Entonces eso es lo que le vamos a liquidar a él, una hora extra diurna. Muy bien. Entonces, esta línea de tiempo lo que nos permite mirar gráficamente es el horario que elaboró ese trabajador y identificar fácilmente cuándo termina su jornada laboral. En este caso la terminó a las 6 de la tarde, que sería el tiempo de labor de sus 8 horas diarias. De 8 a 9, 1, 2, 3, 4 horas, retoma a las 2, serían 5, 6, 7, 8 horas hasta las 6 de la tarde. Y nos permite también visualizar el tiempo de las horas extras, si las hubiera, que elaboró. En este caso, de 6 a 7, termina su jornada laboral a las 7 de la noche. Vamos a liquidar entonces una hora extra de una que corresponde al horario de 6 de la tarde a 7 de la noche. Recordemos que el horario diurno es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Esta hora que elaboró, esta hora extra está en el horario diurno. Entonces tenemos ya una hora extra diurna para nuestro trabajador. Vamos a liquidarla. Entonces la base dijimos que era el valor del salario mensual. ¿Cuánto, cuánto gana nuestro trabajador? Dijimos que 950,000 pesos. La parte inicial para liquidar las horas extras, recargos nocturnos, festivos, etcétera, dijimos que era el valor de la hora diaria. ¿Cómo la calculamos? Entonces tomamos 950,000, que es el valor del sueldo básico del trabajador, sueldo mensual. Lo dividimos entre 240 horas. Ya decíamos que, ¿por qué 240 horas? Porque una jornada laboral de 30 días se considera que está constituido por 240 horas. ¿De dónde salen esas 240 horas? Pues de tomar 30 días al mes por 8 horas diarias. ¿Ok? Recordemos que el mes está constituido de 30 días. Probablemente ustedes tengan aquí una pregunta. ¿Qué pasa con los días dominicales, cierto? Porque extendemos todo nuestro horario de trabajo por los 30 días. Porque recordemos que todo trabajador que labore la semana completa, de lunes a sábado, perdón, que es el horario normal de trabajo semanal, de lunes a sábado, pues tiene derecho a que se le pague el día domingo. Entonces hacemos la división considerando que laboralmente el mes es de 30 días. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer dato importante, el valor de la hora. Como nuestro trabajador laboró una hora extra, pues entonces le vamos a pagar el valor de esta hora. Terminó 958. ¿Es horario qué? Diurno, ¿cierto? Y es una hora extra. Vamos a regresarnos aquí a nuestra tabla, donde están consignados los factores
de recargo de las horas y vamos a mirar cuánto le corresponde para la hora extra diurna. La hora extra diurna tiene un recargo del 25% y el factor multiplicador 1.25. Entonces vamos a ir a nuestra liquidación y vamos a pagarle entonces al trabajador ese recargo. Entonces lo hacemos así. Ya tenemos el valor de la hora. Lo multiplicamos por el 25%, que corresponde a 990 pesos. Este es el recargo que corresponde a la hora extra diurna. Sumemos los dos valores. Eso nos daría entonces 4.948, ¿ok? Lo que dijimos que le íbamos a pagar a nuestro trabajador, ¿cierto? Por esa hora de recargo, esa hora extra, le íbamos a pagar 4.948. Aquí tenemos entonces el resultado. 4.948 le vamos a pagar por esa hora. Veamos entonces lo que tiene que ver con el factor multiplicador. Entonces, el factor multiplicador no es otra cosa que un valor que liquida el valor de la hora extra y el valor de recargo, digamos que en forma automática, en forma directa. El factor multiplicador para la hora extra diurna es del 1.25. ¿De dónde sale ese 1.25? Entonces, miren, la hora que le vamos a pagar al trabajador, esta hora que laboró de más a su jornada normal, lo vamos a identificar con el factor de 1. Y el recargo, que es del 25%, lo vamos a identificar con el 25%. Es decir, que aquí tenemos 1.25, ¿cierto? 1.25. 1 viene siendo el valor que corresponde a la hora laborada, ¿cierto? Que tenemos que pagársela porque la trabajó de más, y el 25% que corresponde al recargo. ¿Cómo opera el factor multiplicador? Entonces tomamos el valor de nuestra hora normal y lo multiplicamos por el factor multiplicador, es decir, 1.25. ¿Cuánto nos da? Vamos a redondear acá por los decimales. Y como observamos, pues nos da los mismos 4.948 pesos. Aquí lo hemos hecho en forma, ¿qué? Directa, ¿sí? Digamos que esta es la forma indirecta, y es calcular el valor de la hora, el valor que le vamos a pagar por esa hora de que trabajó adicionalmente, de 6 de la tarde a 7, que es 3.958, y aquí el recargo que corresponde a esa hora extra, porque lo laboró después de su jornada laboral, que son 25% que corresponde a 990. Sumamos los dos valores, el valor de la hora y el valor del recargo, nos da 4.948. Como observamos entonces, si hacemos la operación con el factor multiplicador que nos integra los dos aspectos o los dos factores, el valor de la hora y el valor de recargo, nos lo integra en una sola cifra, 1.25, y hacemos la multiplicación, tomando como base siempre el valor de la hora de ese trabajador. ¿Qué obtenemos dividiendo el valor del sueldo entre 240? El valor de la hora por el factor multiplicador, en este caso 1.25, y vamos directamente al cálculo, ¿ok? Ese es el propósito de trabajar con el factor multiplicador, ¿cierto? En este factor multiplicador nos integra el valor de la hora o el valor del tiempo extra que vamos a pagarle al trabajador, más el recargo por corresponder a un recargo de una hora nocturna o a un recargo de una hora extra. Veamos el ejemplo de la hora extra diurna, dominical o festiva. El recargo es del 100%, es decir, del doble. Entonces, en vez de sumar una hora más el doble de esa hora, simplemente hacemos la multiplicación por 2. Ese sería el factor multiplicador en el caso de la hora extra dominical o festiva diurna. Es el doble, ¿ok? Porque el recargo es del 100%. Simplemente el factor multiplicador es 2. Lo multiplicamos por 2, por el doble. Y así se maneja entonces el factor multiplicador para el efecto del cálculo de las horas extras.
Bueno, esto que acabamos de ver acá, entonces lo vamos a integrar en nuestra nómina en Excel. Habíamos dicho que de esta actividad ustedes se iban a adelantar hasta el cálculo de la hora, o mejor, del cálculo del sueldo de vengado, ¿cierto? Que lo procuraron tener hasta acá. Si lo tienen ustedes formulado, como es el propósito, pues aquí tendrán ustedes el cálculo del IBC, tendrán el cálculo del sueldo de transporte, tendrán el cálculo total de vengado, tendrán el cálculo de salud, pensión, total de deducciones y neto de vengado. Les decía yo que, pues para efecto de práctica, tomaran la plantilla que yo les mandé y volvieran a aplicar todas esas fórmulas y todas esas funciones que vimos en el Excel, o retomaban la plantilla que ya teníamos de Comercial antes del mes de mayo y simplemente era actualizar la información. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo aquí en esta plantilla de la nómina? El cálculo de el valor de la hora, ¿sí? Tenemos que integrarlo acá dentro de nuestra nómina como dato informativo. El valor de la hora del trabajador, que lo tenemos, ya sabemos, dividiendo el valor del salario básico mensual entre 240. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestra nómina ahora en Excel es agregar esta columna para el cálculo de la hora. Teníamos en nuestra nómina anterior una columna para el total de horas extras. Y aquí está información, tanto las horas extras como las comisiones, había sido una información que les había dejado en el taller, digamos, en forma aleatoria, ¿cierto? Unas cifras que simplemente había tomado para efecto de hacer el ejercicio o el taller de la nómina. Sin embargo, esta columna de horas extras tiene el propósito de totalizar cada una de esas horas que se le van a liquidar a ese trabajador. Entonces, esta columna de horas extras es una columna que va a totalizar el total de esas horas, cualquiera de las categorías que sean. ¿Qué vamos a hacer entonces en nuestra nómina? ¿Qué vamos a agregar nosotros a nuestra nómina en Excel? Entonces, vamos a agregar para calcular el total de esta columna de horas extras, vamos a calcular o vamos a insertar mejor estas 14 celdas que corresponden a cada uno del tipo de horas. Aquí está recargo nocturno, hora extra diurna, faltó multiplicar 1.25. Para recargo nocturno faltó multiplicar 0.35. Hora extra nocturna faltó multiplicar 1.75. Hora diurna dominical o festiva faltó multiplicar 1.75. Para la hora extra diurna dominical o festiva faltó multiplicador 2. Para la hora nocturna dominical o festiva faltó multiplicador 2.1. Y para la hora extra nocturna dominical o festiva faltó multiplicador 2.5. De tal manera que esta columna horas extras, vamos a tener acá una fórmula donde nos va a totalizar el valor de cada uno de estos liquidaciones. Nos va a totalizar la liquidación de recargos nocturnos, de hora extra diurna, de hora extra nocturna, de hora diurna dominical o festiva, etcétera, etcétera. Ese es el propósito entonces de esta columna horas extras. Entonces agregaríamos en nuestra nómina en Excel estas celdas que nos va a permitir entonces el cálculo de cada una de esas horas y al final totalizárnoslas en esta columna de total de horas extras. ¿Qué vamos a tener entonces allí dentro de nuestra nómina? Para cada tipo de hora, entonces vamos a tener una columna donde vamos a consignar la cantidad de horas que vamos a liquidar a ese trabajador. Y esta columna nos va a hacer la liquidación de la cantidad de estas horas. Dentro de la fórmula, para el cálculo de total de las extras, pues vamos a incluir todos los subtotales, es decir, recargos nocturnos, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas diurnas dominicales festivas, tenga o no tenga el trabajador tiempo laborado en esas horas, pero lo vamos a dejar dentro de la fórmula, pues porque naturalmente la del próximo mes, por ejemplo, la próxima nómina, sí puede que tenga recargos nocturnos. Entonces vamos a dejar la fórmula de una vez establecida para que solamente sea alimentarlo con la cantidad de horas y él automáticamente nos va a hacer el cálculo de esas recargos y esas horas extras.
Antes de pasar a nuestra nómina en Excel y hacer esas dos actividades que dije que vamos a agregar, la columna para el cálculo de la hora ordinaria y el cálculo de cada una de las liquidaciones de nuestras horas, vamos a detenernos un poco en lo que tiene que ver con el cálculo del factor de comisiones en una nómina. Comisiones en ventas. Entonces, dentro de los diversos factores salariales que puede devengar un trabajador, además de las horas extras, están las comisiones en ventas. El pago de comisiones se refiere a una ganancia o un porcentaje del total de la venta de productos o servicios que se reconoce a un trabajador. Generalmente son los trabajadores que se desempeñan en función de ventas quienes suelen ganar comisiones por esos resultados. Entonces, la empresa adquiere o adopta la política de remunerar, de reconocer, de motivar a sus trabajadores que se desempeñan en el departamento de ventas, dándoles un incentivo económico representado en dinero de acuerdo al cumplimiento de unas metas en ventas. Ya será política de la empresa, entonces determinar cuál será ese porcentaje, un 2%, un 3%, un 2.5%, un 1%, etcétera. Ya es política que establece la empresa. Ahora, no todos los trabajadores pues tienen esa función de venta, ¿cierto? Entonces, generalmente esas comisiones se le liquidan a aquellos trabajadores que dentro de sus funciones está la de atender ventas. Generalmente se pacta o es más conveniente para la empresa remunerar no solamente la venta, sino la cartera, la recuperación de cartera, es decir, el cobro que se haga de esa venta. No solamente que el vendedor venda para ganarse la comisión, sino que el vendedor venda, vamos a decirlo, con calidad, es decir, que al cliente que le vendió, pues sea un cliente reconocido, sea un cliente el cual tenga certeza de que le va a pagar. Entonces es política para la empresa muy recomendable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de resultados, que la comisión se le paga al trabajador sobre el recaudo de esa venta. Es decir, que el trabajador no venda por vender, por ganarse la comisión, sino que también sea responsable de que ese cliente le pague y hacerle seguimiento a ese cliente, estarle recordando la fecha de pago, estarlo llamando, estarlo ejecutando en el caso de que ese cliente pues se haya atrasado en el pago esa venta. La política más sana desde el punto de vista administrativo financiero para la empresa, entonces pactar esa comisión sobre el valor del recaudo, sobre el valor del pago que ese vendedor haga a ese cliente. Las empresas usualmente cuentan con esta modalidad en actividades de turismo, en la venta de bienes raíces, propiedades, casas, apartamentos, etcétera, o en las ventas al detalle o al detalle. El vendedor que se desempeña en un mostrador, el vendedor que atiende un punto de ventas, que atiende un almacén, pues es como que se le motive con esta política de ventas. Así al trabajador se le incentiva con estas comisiones, se le incentiva su esfuerzo y el talento para cerrar una venta o para cerrar un trato. Y como les digo, pues es una política muy recomendable que la empresa comisione no solamente sobre el valor de la venta, sino sobre el valor del recaudo. Hay varias, digamos, combinaciones en el tema de liquidación de ventas a los trabajadores. Podría pactarse, por ejemplo, un salario básico del salario mínimo, por ejemplo, más un adicional de un porcentaje sobre ventas o sobre cartera. Generalmente también se fijan, digamos, mayores incentivos a la medida que ese vendedor se esfuerza mucho más y incrementa sus ventas. Supongamos que por los primeros 10 millones de pesos a ese trabajador se le comisione con un 2%. Pero adicionalmente a esos 10 millones, por ejemplo, si vende 5 millones más o 10 millones más, ya la comisión puede incrementarse, por ejemplo, al 2.5%. Ese es un motivador económico bastante interesante para el trabajador y para la empresa también, porque pues incrementa las ventas y mantiene a su talento humano motivado.
Vamos a hacer una liquidación, por ejemplo, de ventas. En el caso de Sandra, vendedora de mostrador de muebles Alfa Limitada, realizó ventas durante el mes de junio por valor de 5.225.000. La empresa le reconoce el 10% de comisiones por ventas. Entonces, ¿qué le vamos a liquidar dentro de la comisión a Sandra? Pues le vamos a liquidar 104.500 pesos. ¿Cómo lo obtenemos? Pues dentro de la nómina lo que vamos a hacer es que le vamos a liquidar el valor de esa venta, ¿cierto? Que corresponde, abramos aquí la calculadora, es simplemente la multiplicación del valor de la venta, en este caso 5.225.000. Y el incentivo para Sandra por esas ventas es del 2%. Así que lo que le vamos a remunerar, le vamos a reconocer dentro de su nómina es 104.500 pesos. El 2% del volumen o el monto de estas ventas que realizó por 5.225.000 pesos. En la nómina entonces a Sandra, para este mes de junio, entonces le vamos a reconocer, le vamos a pagar los 104.500 pesos que corresponde a la comisión por esas ventas. Muy bien. Hasta aquí, entonces abramos aquí el espacio de dudas, inquietudes y pues no sé, hasta aquí, digamos que la parte de entrada, la parte introductoria, la parte, vamos a decir, teórica de esta explicación de horas extras, el recargo nocturnos de dominicales y festivos. ¿Qué inquietudes tienen ustedes? ¿Qué comentario o duda? Antes de que pasemos a nuestra nómina. ¿Alguna duda, inquietud con respecto a lo que acabamos de comentar? ¿Cuándo se considera que es hora diurna? ¿Cuándo se considera que es horario nocturno? ¿El factor multiplicador quedó ampliamente entendido? ¿Sí? Bueno, entonces voy a asumir que es un sí, ¿ok? Si no recibo ninguna inquietud. A ver, Juanita, ¿tenías alguna inquietud? Cualquier cosa que no les haya quedado claro, es mejor que lo aclaremos ahorita para que no pasemos con duda a la actividad siguiente, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces, no presentándose dudas e inquietudes, vamos a pasar entonces a nuestra nómina, ¿ok? Bueno, vamos a ver si aquí es el valor, bueno, esta no es nuestra nómina, vamos a abrirla. Abramos aquí la nómina, creo que es, a ver, esta. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué estado deberíamos de tener nuestra nómina? Bueno, aprendices, entonces, nuestra nómina lo deberíamos de tener en este estado. ¿Es visible para ustedes aquí la plantilla en Excel, sí? De la nómina de Comercial Andes. ¿Sí la tenemos en pantalla? A ver si me confirman si tenemos en pantalla la nómina de Comercial Andes. Sí, Instru. Bueno, muy bien. Entonces, el estado en que está nuestra nómina debe ser la que tienen ustedes en pantalla, ¿cierto? Entonces, bueno, no, exactamente no. Entonces vamos a corregir acá. Bueno, así la han de tener ustedes, ¿cierto? Les decía a ustedes que procuraran entonces tener esta parte de la nómina y vamos a centrarnos hoy en el tema de la liquidación de horas extras. Vamos entonces a agregar una columna para introducir dentro de esta información de nuestra empresa la que tiene que ver con el valor de la hora. Entonces, lo situamos en la columna D. Todo lo que esté a la izquierda de nuestra columna D es de carácter informativo. Vamos al título de la columna, aquí en el D, vamos a darle clic derecho y le decimos insertar. Y lo que hace el Excel es que nos introduce, nos inserta una columna. Si yo me desplazo 2, 3, 4 columnas hacia mi izquierda, lo que va a hacer es que me va a introducir ese número de columnas. Hagámoslo de nuevo.
yo necesito que me introduzca una columna antes de la letra D, ¿cierto? Que me introduzca aquí después de 10. Entonces, me sitúo aquí en la columna, quiero que me la inserte a la izquierda, doy clic derecho sobre el título de la columna y le digo insertar. Ya me inserta aquí la columna. Como está muy angosta, entonces simplemente la amplío acá. ¿Listo? ¿Para qué voy a extender esta columna? Para el dato de valor de la hora. Valor de la hora. Dijimos que esta es la base para el cálculo de la recargo nocturno, las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas, los dominicales, los festivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo la calculamos entonces? Como siempre, igual, el valor del sueldo básico dividido 240. ¿Listo? Ya sabemos que esta 240 es 240 horas al mes, que se considera pues que está constituida una jornada laboral de un mes, ¿cierto? Está constituida por 240 horas. Como ya tengo la fórmula para el primer trabajador, lo único que hago es se la copio a los demás trabajadores, ¿listo? Y esta es es un dato de carácter informativo, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo primero que vamos a hacer en nuestra nómina. Vamos a agregar entonces, aquí dijimos que necesitamos agregar estas columnas donde vamos a liquidar las horas extras. Estas columnas van a estar antes del total de horas extras. ¿Cuántas columnas vamos a agregar? Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 columnas. La vamos a agregar antes de la columna de horas extras. Vamos a nuestra nómina, entonces. Yo necesito que me las inserte acá. Antes de horas extras. Y voy a decir que me inserte 14 columnas. Entonces, doy clic y me traslado 14 columnas. 2, 4, a ver, las cuento bien. 2, 4, 6, 8, 10. Me quedé en la O. 10, a ver, un momentico. Voy a hacerlo así. A ver, que muy pequeño. Entonces voy aquí a las horas y le voy a insertar 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 columnas. Y le digo clic derecho, insertar. Un momentico que se me perdió acá. Clic derecho, insertar. Y listo. Si observan entonces ustedes, me insertó. Antes de horas extras me insertó 14 columnas, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Les voy a insertar una nomás aquí porque me quedó faltando una. Insertar, listo. ¿Ok? Aquí me insertó entonces las 14 columnas. Muy bien. ¿Para qué están destinadas entonces estas 14 columnas? Para recoger la información que tiene que ver para cada tipo de columna, para cada tipo de hora extra, la cantidad de horas que lo va a liquidar ese trabajador y el valor correspondiente para cada liquidación. ¿Qué tengo que insertar aquí también? Pues tengo que insertar dos celdas. Una que está destinada a el factor multiplicador, que es este, y al tipo de hora. Entonces voy a mi nómina y le voy a insertar acá esas dos celdas. Las voy a insertar aquí arriba, entonces lo ilumino, creo que es aquí arriba. Vamos a ver, lo necesito aquí. Entonces le digo que insertar. Y ya me inserta una columna. Bueno. Como no quiero que me quede centrado, entonces le voy a copiar este formato. Se lo voy a copiar a total de estas celdas. Está acá. ¿Listo? Vamos a darle aquí color para que conserve la misma.
para que me conserve el mismo color de las otras columnas. Bueno, listo. Entonces, observamos que tenemos que agregar acá para nuestra liquidación. Tenemos que agregarle factor multiplicador y la información correspondiente a la cantidad y al tipo de hora. Hagámoslo entonces acá. Vamos a decir que esta es cantidad y esta liquidación es para los recargos nocturnos. Y vamos a agregar aquí el factor multiplicador, que es 0.35. ¿Listo? Lo voy a hacer entonces para las demás. Cantidad. Lo voy a digitar acá. Cantidad de horas. Sigo con horas extras diurnas. Cantidad. Horas extras nocturnas. Cantidad. Para horas diurnas, dominicales o festivas. Cantidad para las horas extras diurnas, dominicales o festivas. Cantidad para las horas nocturnas, dominicales o festivas. Y cantidad para las horas extras nocturnas, dominicales o festivas. Muy bien. Y aquí los correspondientes factores multiplicadores. Para la hora extra diurna es 1.25. Para la hora extra nocturna es 1.75. Para la hora, esta iría acá, perdón. Esta iría acá. 1.75. Para la hora dominical diurna, también 1.75. Para la hora extra, factor multiplicador 2. Para la hora extra nocturna, factor multiplicador 2.1. Y para la hora extra nocturna, dominical o festiva, factor multiplicador 2.5. Muy bien. Lo que estamos haciendo aquí entonces es agregando estas columnas para la cantidad de horas que vamos a liquidarle para cada trabajador. Y aquí nos haría la correspondiente liquidación. Y hemos agregado aquí el factor multiplicador para que apliquemos nuestra fórmula. Muy bien. Y por último, aquí en las horas extras lo que vamos a hacer es la fórmula para que nos acumule las correspondientes liquidaciones. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tenemos que hacerlo manual. Porque vamos a capturar cada uno de los totales que nos va a liquidar la nómina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual. Y totalizamos los respectivos columnas o celdas donde nos va a calcular el valor para cada liquidación. Sería entonces para el total de la liquidación de recargos nocturnos, para el total de las horas extras diurnas, para el total de las horas extras nocturnas, para el total de las horas dominicales, las dominicales nocturnas y las dominicales extras. ¿Ok? Y ya dijo la fórmula, ¿sí? Entonces, si observamos en esta fórmula, lo que yo he hecho es, voy a ampliarlo un poquito, lo que yo he hecho en esta fórmula es acumular las celdas donde nos va a calcular la correspondiente liquidación. Voy a hacerlo de nuevo, ¿sí? Entonces, permítame, yo la disminuyo un poquito para que captemos que es lo que estamos sumando acá. Es que es muy pequeño. Bueno, aquí en horas extras, en la columna de horas extras, de total horas extras, yo voy a acumular los recargos, o mejor dicho, las liquidaciones para cada una de esas posibles horas. Lo voy a incluir todas, ¿sí? Todas, así el trabajador para este mes de junio no le vaya a liquidar esa hora, pero lo voy a incluir dentro de la nómina. Entonces, en esta columna de total horas va el total de la liquidación para recargo nocturno. Voy a esta celda, le doy más. Voy a la celda donde me va a calcular las horas extras diurnas, la capturo y le doy más. Voy a la siguiente, donde me va a calcular las horas extras nocturnas, le doy más. Voy a la siguiente, donde me va a calcular las horas dominicales. Voy a la siguiente, donde me va a calcular las horas extras dominicales, le doy Enter. Voy a la siguiente, donde me va a calcular las horas nocturnas dominicales. Y por último,
el cálculo de las horas nocturnas. Y allí le doy Enter, ¿sí? Y ya tengo entonces el cálculo aquí de las horas extras, de tal manera que si yo tengo aquí ya liquidado algún valor, vamos a decir, por ejemplo, que, que aquí tengo calculado, bueno, se me sale un poquito, es que no quiero que sea muy pequeño para que ustedes alcancen a visualizar. Vamos a decir que yo tengo aquí calculado 35,000 pesos. Entonces lo que va a hacer es que me va a venir a calcular acá, ¿sí? El valor de las horas que le vaya liquidando ese trabajador. Vamos a decir que de horas nocturnas tenga 50,000, 70,000 pesos. Entonces igual, cada vez que yo voy liquidando, él me lo va totalizando igualmente aquí. Y me va actualizando el dato del IBC, ¿ok? Y me va actualizando el dato de la liquidación de salud y pensión, el total de engado, etcétera. Digamos que aquí también tenemos para horas dominicales o festivas diurnas, digamos que voy a liquidarle 55,000 pesos. Entonces, si ustedes observan, él me lo va a acumular, ¿sí? Y me va a actualizar los demás datos, ¿ok? Bueno, muy bien. Voy a borrar esta información porque era simplemente ejemplo para que miráramos el tema de la fórmula. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál será? Y con esto termino. Voy a hacer la primera fórmula nomás y con esto termino para que no nos extendamos más de la hora convenida. ¿Cómo sería la fórmula para el cálculo para cada tipo de hora? Entonces, la fórmula sería la siguiente. Siempre abrimos con igual. Igual. El valor de la hora normal del trabajador la tenemos aquí en la celda, en esta celda de Luis, perdón, de 8 para Luis. Entonces voy al valor de este dato que es el valor de la hora, ¿cierto? Recuerden que lo estuvimos dividiendo el valor del sueldo del trabajador entre 240. Voy al valor de la hora, lo multiplico por el número de horas que ese trabajador laboró, en este caso la celda F8, no tengo información todavía allí, pero capturo la celda, ¿cierto? Por el número de horas, por el factor multiplicador, que lo tengo en la columna G5, Enter. ¿Listo? Ya tengo aquí mi primera fórmula para el cálculo de el recargo nocturnos. Vamos a suponer que el ejercicio nos da que para Luis le voy a liquidar 5 horas de recargo nocturno. Entonces simplemente le liquido la cantidad de horas y él automáticamente me calcula el recargo nocturno para este trabajador, ¿sí? 6,401 corresponde a la liquidación de 5 horas de recargo nocturno. Voy a hacer el proceso de nuevo. ¿Listo? Vamos a asumir como ejemplo, simplemente para que apliquemos la fórmula, vamos a dejar la fórmula de recargo nocturno y así haríamos las demás fórmulas. Entonces, la fórmula para recargo nocturno y para las demás sería, siempre recuerde que iniciamos en Excel con igual. Capturamos el valor de la hora, en este caso la celda de 8. Ese es el valor de la hora. La multiplicamos por la cantidad de horas que ese trabajador laboró. Esa información la encuentro en la celda F8 para el caso de Luis. Entonces voy a esa celda y lo multiplico por el factor multiplicador, que lo tengo arriba. El factor multiplicador para los recargos nocturnos es 0,35. Ahí ya terminé la fórmula. Le doy Enter y ya me quedó la fórmula para el cálculo de esos recargos nocturnos, ¿sí? Supongamos, como lo hacíamos ahorita en el ejemplo, que laboró 8 horas. Entonces, simplemente, para cada cálculo de horas, yo simplemente lo que tengo que hacer es acumular en la celda cantidad las horas que le voy a liquidar a este trabajador y él automáticamente me la liquida, cualquiera de las horas que sean. Entonces voy a dejar una fórmula para horas extra diurnas, una fórmula para horas extra nocturnas, etcétera, etcétera. De tal manera que siempre que le voy a liquidar la cantidad, él automáticamente me las va a calcular y me las va a acumular en esta celda de total de horas. Miren que aquí tenemos 241, que corresponde a los 1,241 que le liquidé de recargos nocturnos a este trabajador. Muy bien. Entonces, vamos a dejar entonces la nómina acá. Y dejen ustedes la fórmula hecha para el cálculo de las horas. Vamos a hacerla
para el cálculo de la hora extra diurna y ustedes continúan con las demás. ¿Cuál sería la fórmula para el cálculo de la hora extra diurna? Entonces, igual, voy siempre al valor de la hora, ¿sí? Lo multiplico por la cantidad de horas, que en este caso todavía no tengo información de cantidad, pero voy a dejar la fórmula plasmada, la voy a dejar allí, por el factor multiplicador, que lo tengo arriba, en este caso, en la celda I5, y le doy Enter. Ya me quedó la fórmula para el cálculo de las horas extras diurnas. Hagámoslo para el cálculo de las horas extras nocturnas. Igual, valor de la hora por la cantidad de la hora, de la cantidad de horas que la tendría en esta celda, y por el factor multiplicador. ¿Listo? Enter. Les queda entonces ya la fórmula para las horas extras, el recargo nocturno, las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. Terminen ustedes de dejar la fórmula para las horas dominicales, las horas extras dominicales, las horas nocturnas dominicales o las horas extras nocturnas dominicales. ¿Ok? Esa es su tarea. Y la próxima sesión, entonces, terminamos de liquidar, según el ejercicio, el taller que les dejé, las horas extras para la nómina de la empresa Comercial Andes del mes de junio. ¿Listo? Esa sería entonces la actividad que ustedes dejarían lista para la próxima sesión. Bueno, antes de cerrar, entonces, no sé si hay alguna duda, inquietud con respecto a las fórmulas, con respecto a la actividad. ¿Ninguna duda, inquietud? Bueno, muy bien. Entonces, con ese compromiso que ustedes terminen de dejar plasmadas allí en su nómina de Comercial Andes las fórmulas para el cálculo de cada una de esas tipos de hora, terminan las fórmulas y en la próxima sesión entonces liquidamos todas las horas extras de nuestros trabajadores y dejamos lista la nómina del mes de junio de Comercial Andes con la liquidación de las horas extras y las comisiones. Entonces, no siendo más por el momento, dejamos entonces la sesión sincrónica del día de hoy hasta este punto. Que tengan un buen resto de día y un buen resto de semana. Chao, Istru, gracias. Creo que por ahí alguien iba a preguntar algo. A ver, escuché algo, profe, algo así. ¿Quién iba a comentar algo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, de todas maneras sigo a su disposición si se les presenta alguna dificultad allí en la liquidación de las fórmulas. Estoy atento al WhatsApp o al correo. ¿Listo? Bueno, que estén bien entonces. Chao, Istru, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego.